aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí,
Hola iglesia, hola familia, qué gusto que nos volvamos a ver. Es un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarlo. Siempre he visto esto como un privilegio y Dios es fiel. Dios es fiel. Cada semana Él tiene cuidado de regalarnos una enseñanza más y la pregunta es, ¿cuánto de lo que Dios nos ha enseñado se ha convertido en una realidad en tu vida y en mi vida? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere al enseñarnos no es llenarnos de información, sino que cada una de sus enseñanzas forme parte de nuestras vidas. Y yo escuchaba a un creyente que se dedica a componer alabanzas, a cantarle a Dios. Él comentaba que estaba enfrentando un problema muy difícil en su vida y la verdad estaba totalmente sacado de onda de lo que estaba pasando, un tiempo muy difícil y en ese tiempo Dios lo enfrentó y le dijo, oye, ¿cuánto de lo que cantas tú crees? Y la verdad, esto tocó muy profundo mi corazón. ¿Cuánto de lo que yo enseño creo? ¿Cuánto de lo que yo enseño vivo? ¿Cuánto de lo que tú recibes se vuelve parte de tu vida? Son buenas preguntas, ¿no crees? Y mira, cada semana paso mucho tiempo preguntándole a Dios, ¿de qué quieres que hablemos en el mensaje? ¿Cuál es el tema que quieres enseñarnos? Y esta semana no fue la excepción. Yo pasé un buen tiempo preguntándole a Dios y Dios me dijo sobre qué tema quería hablar. Eh, Normalmente yo cierro un día entero el consultorio para dedicarme a preparar el mensaje y una vez que yo tuve el pasaje que Dios me dijo, el pasaje que quería que escucháramos, entonces le pregunté cuál quieres que sea el título de este mensaje y él me dijo, ponle así, ¿y ahora qué hago? Y sabes, ese fue el punto, empecé a estudiar este pasaje, llevaba un par de horas más o menos desarrollando el mensaje, cuando de repente yo recibo una de esas noticias que no quieres escuchar nunca, algo que nunca esperaste que pasara en tu vida, un problema muy fuerte. Mira, cuando, cuando esto le sucede a alguien que amas, cuando esto le sucede a alguien que es muy importante para ti, la verdad, le dices a Dios, yo hubiera preferido que esto que está sucediendo me pasara a mí en lugar de esa persona. Y en ese momento llegó a mí la pregunta que es el título de este mensaje, y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es una frase que no nos gusta decir, pero que desgraciadamente a veces nos toca vivir, ¿y ahora qué hago? Y mira, esta frase la decimos cuando llegan los problemas que no esperábamos, cuando esos problemas nos rebasan y cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo actuar. ¿Y ahora qué hago? Un momento donde nos sentimos solos contra el problema, donde no solamente nos sentimos solos, donde vemos el problema tan grande y nos sentimos tan pequeñitos. ¿Y ahora qué hago? Y mira, ya Dios nos había advertido que los problemas serían inevitables. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestras vidas, lo hemos visto. Dice en el Evangelio de Juan 16 dice, aquí en el mundo Dios nos advirtió, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Y esa es la verdad. Y a nadie nos gusta tener problemas. Yo en lo personal ni siquiera me gusta pensar en ellos. Y sabes, a pesar de saber que los problemas son inevitables, muchas veces nos sorprendemos, nos sacamos de onda, cuestionamos y a veces incluso nos volteamos contra Dios y le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Esto no debería estarme pasando. No que ibas a estar conmigo siempre. Y mira, Dios nos dice que el hecho de que tengamos problemas no significa que Dios nos haya abandonado. ¿Sabes? La promesa de Dios es, no te dejaré ni te desampararé. Dios prometió estar con nosotros en cada momento. Esa es la promesa de Él. Pero en ningún versículo Dios nos promete que no vamos a tener problemas. Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Incluso en los problemas, esto es lo que dice la promesa. Y sabes, muchas veces lo hemos comentado en estos mensajes, el problema no tanto son los problemas, el problema sí, no no está padre tener problemas, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo reaccionar ante los problemas.
A veces las emociones se alteran, a veces nos enojamos, nos preocupamos, pensamos, hacemos y decimos tonterías. Y lo peor es que muchas veces se nos olvida a Dios, sacamos a Dios del asunto. Estamos tan concentrados en el problema que se nos olvida a Dios. Y mira, es horrible estar en una situación donde dices, ¿y ahora qué hago? Y te aseguro que tú has pasado por algo así alguna vez en tu vida, o a lo mejor hoy lo estás pasando. Alguna crisis en el hogar o de salud, o algún familiar, algún hijo que ves que su vida no va como tú quisieras, o tu economía hecha pedazos, o lo que sea, problemas que nos rebasan y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Y mira, la respuesta está en la Biblia, aquí Dios nos dice lo que debemos de hacer. ¿Y qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos hable acerca de qué es lo que debemos de hacer cuando estamos en situaciones difíciles? Y sabes, te invito a que cerremos nuestros ojos. La promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros cuando dos o más nos reunimos a buscarlo. Y entonces le decimos, Dios, nos acercamos a ti sabiendo que nos amas. Pero no solamente sabiendo que nos amas, sino también sabiendo que podemos confiar en ti. Tú puedes enseñarnos, Dios. Y eso es lo que queremos que hagas en nosotros, que nos enseñes y cambien nuestro corazón para poder enfrentar los problemas a tu manera, como tú quieres que los enfrentemos. Y hoy te pedimos que lo que nos digas forme parte de nuestras vidas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios nos enseña qué hacer ante los problemas. Y hay un pasaje muy especial, es el que vamos a estudiar el día de hoy. Un pasaje que tiene que marcar nuestras vidas de manera definitiva en la forma como cada uno de nosotros enfrentamos los problemas. Así es que vamos a poner mucha atención, vamos a tener nuestras Biblias abiertas, vamos a agarrar algo con que apuntar, pero sobre todo ojos, oídos, una mente y un corazón dispuesto de alguien que quiera aprender de parte de Dios a enfrentar los problemas correctamente. Así es que vamos a empezar el mensaje y, sabes, abramos nuestras Biblias en el capítulo 14 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, un capítulo y una situación, un tema del cual has escuchado mucho, donde Dios abre las aguas en una situación muy especial, Dios separa el mar, y vamos a estudiar este pasaje porque hay detalles que tú y yo tenemos que poner mucha atención y que Dios quiere grabar en nuestras vidas para que aprendamos a enfrentar las cosas de manera correcta. Y te llevo al pasaje, Éxodo 14, Israel, más o menos te narro la historia. Israel lleva muchos años esclavizados en Egipto. Son esclavos en Egipto, llevan una vida muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, están cosechando lo que ellos sembraron y después, al ver sus vidas, deciden buscar a Dios, deciden regresar a Dios y le piden a Dios que los libere de la esclavitud. Y Dios contesta, y Dios usa a un hombre llamado Moisés para liberar a Israel de Egipto y manda a este hombre, a Moisés, lo manda a hablar con Faraón y le dice directamente a Faraón y de manera clara, deja ir a mi pueblo. Está Dios hablando por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice no. Y sabes, Dios castiga con 10 plagas al pueblo de Egipto y al final Faraón decide dejarlo libre. Israel sale de Egipto rumbo a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió, y cuando Israel sale, Faraón se arrepiente de haberlos dejado libres y los persigue por el desierto. Los egipcios van súper armados, ¿sabes? Carros metálicos jalados por caballos. Israel, esclavos que van a pie, sin armas, sin tener con qué defenderse. Hasta que los egipcios los acorralan. Imagínate la situación. Israel está enfrente de su enemigo, del peor enemigo, el ejército más poderoso sobre la tierra. Israel está frente a Egipto y a sus espaldas tienen el Mar Rojo, no hay salida.
Y aquí es donde se preguntan ellos, ¿y ahora qué hago? Y como te había dicho, te aseguro que más de una vez has estado en una situación así, frente a un enemigo muy, muy grande, atrás, no puedes nada, no puedes moverte un mar que te impide avanzar. Tal vez tu familia, tal vez tu matrimonio, tal vez tu salud, tu economía, tu trabajo o lo que sea. Pero enfrente tienes al enemigo y atrás no hay salida. ¿Y ahora qué hago? Y Dios nos va a enseñar lo que tienes que hacer en este tipo de situaciones. Tú no sabes, pero Dios sí sabe lo que tenemos que hacer. Y hay 4 cosas de las cuales te quiero hablar el día de hoy. 4 cosas que debemos guardar muy profundo en nuestros corazones cuando estemos enfrentando este tipo de situaciones. Así es que vamos a Éxodo 14 y si lees bien el pasaje, desgraciadamente por tiempo, es difícil hablar así detenidamente en cada uno de los aspectos, pero si lees bien el pasaje, te vas a dar cuenta de una cosa. Y eso es lo primero que Dios nos quiere enseñar de esos 4 puntos. Lo primero es que Israel no está en esa situación por casualidad. Dios incluso lo llevó ahí porque Dios tiene un plan y ese es el primer punto. Lo primero que tú y yo tenemos que entender, que cuando estamos en ese tipo de situaciones, Dios tiene un plan, no es casualidad. No estás en manos del enemigo, Dios tiene el control, dice Éxodo 14. Dice, entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto y una vez más, dice Dios, endureceré el corazón de faraón y él saldrá a perseguirlos. Fíjate cómo Dios planeó esto. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Ese es el primer punto. Lo que Dios quiere enseñarnos para enfrentar los problemas cuando tú y yo no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que entender es que ahí Dios tiene un plan. Ahí Dios nos pudo incluso haber llevado. No es culpa de Dios la situación, pero en esa situación Dios está ahí. No es casualidad, Él está en control. Es lo primero que tú y yo tenemos que entender. ¿Sabes? No somos vidas a la deriva, sino que Dios tiene un plan. Ese es el primer punto cuando tú y yo estamos enfrentando una situación muy, muy difícil. Y la verdad, era una situación muy difícil. El pasaje dice que los egipcios venían con todo contra Israel. Dice el versículo 9, los egipcios los perseguían con todas las fuerzas del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores, sus tropas, alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Ahí estaba Israel con todo. Qué tremenda situación, ¿no crees? Frente al enemigo y a tus espaldas no hay dónde escapar, está el mar. Y sabes, al ver, al ver a los egipcios, los israelitas se llenaron de miedo. Dice textualmente el versículo 10 que se apanicaron. Dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaron. Y eso pasa, es muy común, es muy normal que el miedo llegue a nuestras vidas. La situación no es fácil, pero el problema no es tener miedo, sino que el miedo nos domine. Y sabes, el miedo atrapó a los israelitas. Y entonces empezaron a decir y a hacer cosas que no debían de haber dicho ni haber hecho. Dice el versículo 10, dice, entonces empezaron a quejar, empezaron a clamar y a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? Dice, ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Fíjate qué corazón, cómo el miedo transforma nuestros corazones. ¿Qué nos has hecho culpando a Dios de lo que está pasando? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Dice, déjanos en paz, le dijeron un día a Moisés, no queremos salir de Egipto. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios, cuando antes habían buscado a Dios para que Dios nos sacara de ahí. Y cuando un corazón está lleno de miedo, entonces dice, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Sabes? Llenos de miedo, apanicados. Esa es la situación en la que ellos están.
Y el segundo punto del cual tú y yo tenemos que escuchar a Dios y creerle a Dios, Dios le dice a los israelitas, no tengan miedo, no tengas miedo. Muchas veces el miedo hace que cometamos muchos errores. No tengas miedo. ¿Sabes? Dios, pero está enfrente el enemigo, no tengo para dónde escapar. Y Dios nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, Dios, si no tengo miedo, que es el segundo punto, entonces, ¿qué hago? Y esto nos arroja al tercer punto. Quieto, quieto. Dios le dice a los israelitas, no hagas nada, solamente quédate quieto y ve lo que yo voy a hacer, dice el versículo 13, solamente quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¿Sabes? Esto es impresionante, eso es impresionante. Escucha lo que Dios nos dice hoy, lo que Dios le dice a Israel acerca de ese problema. Dice, ve esta promesa, dice, pero Moisés les dijo, o sea, Dios está hablando a través de Moisés, dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos, nunca más. Esta es la promesa que Dios está dando. Quédate quieto. Punto número 3, quédate quieto. ¿Sabes? Y observa lo que yo voy a hacer. Y el siguiente versículo, el 14, es una joya que guardas en tu corazón. Por favor, no lo pierdas. Dice Dios, el Señor mismo peleará por ustedes. Solamente quédense tranquilos. Yo pelearé por ustedes. Y ustedes, quédense tranquilos. Solamente vean lo que yo voy a hacer. Así es que, ¿sabes? Quietos. Dios sabe en qué situación estás. Él tiene un plan. No tengas miedo. Quieto, quieto. Porque tenemos la tendencia, cuando estamos en situaciones difíciles, a correr, a buscar ayuda del doctor, del vecino, del amigo, llenos de miedo. Y a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Dios nos dice, quieto, quieto. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a resolver este asunto. Quieto. Y Dios promete que el enemigo que tenemos enfrente, él se encargará de él y no lo volveremos a ver. El siguiente versículo, Dios le dice a Israel y le dice, ¿sabes qué? A través de Moisés le dice, dile al pueblo que se ponga en marcha, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y viene el punto número 4. Y esta es la clave de este mensaje. ¿Sabes? Dios le dice a Moisés, toma la vara y extiende la mano sobre el mar. ¿Sabes? La vara simboliza el poder de Dios. ¿Sabes? La vara simboliza las promesas de Dios. Tómalas, toma la vara y cree lo que Dios va a hacer. ¿Te acuerdas? Yo me encargaré de los egipcios. No los vas a volver a ver. Toma la vara, levántala, cree en la promesa de Dios y aplícala a tu problema. Dice, toma la vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Levanta la vara y dile al pueblo que avance. Vamos adelante. Levanta la vara, arriba mi poder. Y prepárate para ver algo que nunca has visto, algo que solamente yo puedo hacer. Voy a dividir las aguas. Vas a pasar por el medio. Y yo me encargo de Faraón, del problema de los egipcios. Yo me encargo de todo. Y cuando vean lo que yo haga, todos sabrán que yo soy el Señor, dice el versículo 18. Cuando mi gloria sea exhibida por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Yo me encargo del asunto. Yo voy a enfrentar esto. Yo soy el que voy a hacer algo que nunca te has imaginado. Yo voy a hacer el milagro. Solamente levanta la vara. Agárrate de la promesa, créela y aplícala al problema. Dice el versículo 19 que entonces el ángel del Señor que iba al frente del pueblo de Israel iba guiándonos a través de una nube. Dice que el ángel del Señor se puso entre los egipcios y entre Israel, en medio de ellos. Se pasó antes, iba adelante, ahora iba atrás y se puso en medio del problema y en medio de ellos. ¿Sabes? Entre los egipcios e Israel.
Y cuando Moisés levanta la vara, hacia el mar, entonces Dios divide las aguas e Israel pasa por seco. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió el camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Y las aguas se dividieron e Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, conteniendo los muros de agua a cada lado, dice el versículo. Y sabes, cuando los egipcios ven que esto pasa, entonces empiezan a seguir a Israel también por el medio del mar. Y cuando todo el ejército egipcio está ahí abajo, en medio del mar, pasando por seco, entonces Dios empieza a atacar a los egipcios. Y los egipcios se dan cuenta que Dios está del lado de Israel, los está defendiendo. Salgamos de aquí, dijeron los egipcios. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Una vez que pasa Israel y cruza al otro lado, en seco, Dios le dice a Moisés, vuelve a levantar la vara y las aguas se van a cerrar. Y las aguas se cerraron. Y los carros de los egipcios y todos los egipcios quedaron atrapados ahí en el mar. Entonces, cuando el sol empezó a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo de Faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. ¡Wow! Imagínate, Dios cierra el mar, las aguas se vuelven a juntar y todos los egipcios se ahogan. Y ni uno solo de Israel murió. ¿Sabes? Todos cruzaron el seco y Dios liberó a Israel de los egipcios. ¿Te acuerdas de la promesa? No volverás a ver a ninguno de ellos. En cambio, dice el versículo, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando Israel vio esto, creyeron en Dios. Cuando Israel vio esto, dijeron, Dios, eres increíble. Y alabaron a Dios dándole gracias. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No crees? Un problema donde no sabes qué hacer y Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Un problema que vemos enorme y Dios dice, yo me encargo de esto. No estás ahí por una situación de mala suerte. No estás ahí, no tengas miedo, dice Dios. ¿Sabes qué? Quédate quieto, yo arreglo este asunto. Porque las cosas que parecen imposibles, Dios las resuelve, Él lo hace. Mira, con su ayuda, amigo, con su ayuda vamos a encontrar cómo abre el camino. Tu matrimonio se restaurará, tu salud se restaurará, tu economía, el problema que tengas. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Dios sigue amándonos, Dios está con nosotros y Él tiene el mismo poder. Y si hoy el enemigo nos ha hecho pensar que estamos acarrolados, que no tenemos hacia dónde ir, que nos tiene sitiados y nos va a destruir, ¿sabes? Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a tener miedo. Este asunto se va a encargar Dios. Solamente lo que tenemos que hacer es levantar la vara, levantar las promesas de Dios y preparémonos para ver lo que solamente Él puede hacer. Recuerda, el Señor pelará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ánimo, amigo, ánimo. Dios está con nosotros y por nosotros y te aseguro que Él se va a encargar de esto. Solamente necesitamos creerle, solamente necesitamos levantar la vara, levantar su promesa y aplicarlo a lo que tú y yo estamos viviendo. Y Dios, el Dios que nunca miente, terminará con el problema. Los egipcios que ves, no los volverás a ver jamás. El problema que estás viendo ahora, dice Dios, yo me encargo de él. Ánimo, vamos adelante. Dios es fuerte, Dios es fiel y Dios nos ama. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.